Gloria a Dios. Damos un tiempo para que los niños salgan en silencio, en orden, a su escuela, y nosotros vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Como he dicho, ese maná que baja del cielo, ese Cristo, esa palabra de Dios que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Con qué propósito Dios nos habla? Es una pregunta que podemos hacernos. Dios nos habla para que obedezcamos su palabra, para que Él nos pueda guiar a conseguir nuestras metas, pero prioritariamente nuestras metas en nuestro ministerio cristiano. Todos tenemos un ministerio, aunque no seamos ministros, o sea, que no tengamos ningún oficio específico, todos estamos en la obligación de tener un oficio para el Señor, de trabajar para el Señor, bien sea en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Ahí tenemos nosotros un campo extenso que a veces no utilizamos por no sé qué dirán o que no estoy preparado. Todos estamos preparados para explicarle al mundo la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Lo que éramos antes de conocerlo y lo que somos después de conocerlo. Es sencillo, todos tienen en su mente eso, ¿verdad? Todos sabemos lo que éramos antes. Todos sabemos el momento en que nos dimos cuenta de la verdad y nos convertimos. Y todos sabemos lo que somos después de esa decisión, ¿verdad? Pues eso es simplemente lo que tenemos que transmitir. No hace falta hacer un máster bíblico para explicar esto a la gente, ¿verdad? Y sobre todo nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, debe ser de acuerdo a lo que hablamos y a lo que predicamos. Así que vamos a seguir tratando el tema de nacidos para vencer. Somos vencedores. La Biblia dice que no somos solo vencedores, somos más que vencedores. Y eso significa que en Cristo lo tenemos todo y lo podemos todo. Ahora yo pregunto, ¿vivimos en victoria o vivimos en derrota? O ni victoria ni derrota, sino una vida ahí mediocre. Dios quiere que vivamos abundantemente la vida que nos permite estar aquí en esta tierra. Dios quiere que vivamos como un anticipo la vida eterna aquí. Empecemos a disfrutarla aquí. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, que es rendirnos a Jesús, rendirnos a Él, para que Él pueda llevarnos a la victoria. Debemos considerar algunas cosas. Voy a hacer un corto resumen. Algunas cosas que nos van a llevar a esa victoria. Primero tenemos que saber quiénes somos, qué identidad tenemos y qué beneficios tiene esa identidad. La identidad que somos hijos de Dios. Y eso nos da, digamos, una garantía, una certificación de que somos herederos de Dios. Y la herencia de Dios es la vida eterna. También necesitamos tener una aprobación, una aceptación interior en nuestro ser de lo que es Dios, de lo que hizo Cristo, de lo que significa la salvación para nosotros. Pero no recordarlo de una manera, digamos, mental, como algo histórico, sino algo real, desde lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos aprender también a cooperar con Dios. Somos cooperantes o somos colaboradores de Cristo, de Dios, aquí en la tierra. Somos los representantes legales del cielo aquí en la tierra. Somos embajadores, la Biblia así lo dice, ¿verdad? Un embajador es alguien que está en otro país, pero que representa al país que lo ha nombrado embajador. Dios nos ha nombrado embajadores de su reino aquí en la tierra. Y debemos demostrar y debemos llevar a cabo ese ministerio con la mayor esplendidez, con la mayor, digamos, fuerza, con la mayor autoridad, porque un embajador tiene autoridad allá en donde está destinado.
Nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra. También necesitamos aprender a servir. Somos siervos de Dios, colaboradores y siervos. Le servimos por amor. Tú no sirvas a Dios por obligación porque no vale para nada. Debemos servir a Dios porque lo sintamos en nuestro ser, porque realmente queremos servir a Dios. Alguien dijo, y lo he recordado muchas veces, que la persona más libre de este mundo es aquella que es esclava, que es sierva o siervo de Cristo. Así que si tú te sientes siervo, eres libre, porque Cristo nos hace libres. Amén. Cristo es nuestra libertad, nos trae libertad en el espíritu. Significa que aquel que tiene libertad en el espíritu es aquel que vive de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Luego también somos unas personas fieles a Dios, o deberíamos ser personas fieles a Dios. Dios nos demostró su fidelidad enviando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de lo que merecíamos, la condenación eterna. Y sigue siendo fiel cada día en nuestras vidas, nos provee, nos guía, nos aconseja. Y nosotros, como consecuencia de eso, tenemos que ser fieles también con Él y fieles en todo. Y no solamente fieles con Dios, sino fieles a la familia de Dios, fieles con los demás. Y en tercer lugar, nos transmite el ser siervo de Dios. Nos da una nueva manera de dar fruto. El fruto que Dios quiere que demos es la santidad, la santificación, que significa dar y reflejar el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento que nos convertimos y que nos empuja a vivir en santidad. Este proceso necesita colaboración, nuestra colaboración. Dios trabaja y hace su obra, pero necesita que nosotros pongamos nuestra parte, nuestro esfuerzo, nuestra valentía y sobre todo nuestra fe. Un cristiano que no tenga fe, no te llames creyente, porque el creyente es aquel que cree, que tiene fe. Recordemos la afirmación de David en el Salmo 138, verso 8. El Señor dice, cumplirá su propósito en mí. David con esta oración declara y reconoce la fidelidad y el amor, la bondad y la misericordia de Dios, y que Él desea y está dispuesto a hacer todo lo necesario para que ese propósito de Dios se pudiera cumplir en su vida. Para ello nosotros debemos andar en el Espíritu. Él nos mostrará las claves para ese cambio radical en nuestra forma de vivir y también en nuestra forma de pensar, que a veces somos tercos, cogemos una idea y no caemos del burro, como se suele decir. Tenemos que estar dispuestos a entender y saber que podemos estar equivocados en nuestra forma de pensar en cuanto a ciertas materias bíblicas. No queremos a veces aprender lo que realmente dice la palabra de Dios para no hacer lo que la palabra de Dios dice. No sé si entendéis. Dios va a producir nuestro fruto, ese fruto espiritual, ese fruto de la santificación en nosotros, aún en tiempos de sufrimiento. Aún en ese tiempo, si tú estás dispuesto a rendirte a Él, Él hará que su voluntad se cumpla en tu vida. Tenlo por seguro. Así que no desmayes en los momentos difíciles, no te desanimes. Confía en Él. Y la promesa es que Él hará. A veces nos cargamos, nos agobiamos, vamos estresados. Y es porque no descansamos en Él. Necesitamos descansar en el Señor. Decirle, Señor, mira, tengo estos problemas, yo ya no puedo más. Los dejo en tus manos, soy tu hijo. Te amo, intento servirte de la mejor manera, pero yo no puedo más. A veces nos ocurre eso a todos. Tenemos momentos así en nuestra vida. ¿Quién no tiene momentos en que ha llegado a pensar esto?
no puedo más con este problema que tengo tan serio, la familia, los hijos, el trabajo, la situación económica. Confiemos en el Señor, depositemos nuestra carga en sus manos, en las mejores manos que podemos dejar, y descansemos en Él. Entremos en su reposo. Dios nos transmite paz. Dios quiere que estemos en un spam de reposo, en medio de su cuidado y de su protección. En cuanto a otra cosa importante que debemos saber, que es en cuanto a su voluntad, existe una planificación de Dios para nuestro plan, para nuestro propósito, para el propósito por el cual nosotros hemos nacido en esta tierra. ¿Cómo y cuándo Dios planifica su voluntad en nuestra vida? Ante nuestra disposición, ante nuestra respuesta. Dios planifica nuestro llamado. Si no hay respuesta, aunque se tenga el llamado, escuchad bien, aunque tengas un llamado especial de Dios, si no tienes una respuesta a ese llamado, Dios no planifica nada contigo. Dios hace planes cuando ve nuestra respuesta. Amén. Dios nunca va a planificar ningún ministerio. Dios concede ministerios y planifica ministerios dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia. Pero si no hay una respuesta sincera, pronta, rotunda y sin condiciones al llamado de Dios, Dios no va a hacer nada, no va a planificar. Dios planifica nuestra vida si nosotros somos personas íntegras. Amén. Y estamos dispuestos a servirle sin compromiso y sin condiciones, pase lo que pase. Quiero hablar hoy de la integridad de un cristiano, lo que significa ser íntegro. Íntegro es dicho de una persona recta, honrada, intachable, fiable, que te puedes fiar de esa persona. De las personas íntegras te puedes fiar. En el Salmo 26, versículos 1 al 5, vemos a David, que en una de sus oraciones a Dios le dice: júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. En otras palabras, he llevado una vida recta, honrada e intachable. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Versículo 2, escudriñame, examíname, oh Dios, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. Otra traducción dice: examina mis entrañas. Y en otra, mis riñones. ¿Qué significa eso? Que las entrañas y los riñones están en el centro de nuestro cuerpo. Somos el centro de nuestro cuerpo. Y es lo que necesitamos rendir a Dios. Lo más íntimo de nuestro ser. Y por eso dice: examina mis entrañas y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. O sea, vivo de acuerdo a tu palabra. No me he sentado con hombres hipócritas, ni con los que andan simuladamente. O sea, los hipócritas, aquellos que aparentan o que quieren aparentar lo que realmente no son. Aborrecí la reunión, el juntarme con los malignos. El maligno es aquel que tiene inclinación continua a hacer daño. Y con los impíos, aquellos que son faltos de amor, de piedad, de misericordia. Personas que son sumamente malos. Dice David: nunca me senté. Este salmo de David es una profesión de integridad de una persona que alaba y adora a Dios de verdad. David, como levita, se dedicaba a adorar a Dios en el coro del templo. Y ahí él profesa, en primer lugar, integridad en el andar, en el vivir, y una confianza inquebrantable en Dios. En segundo lugar, siempre fue consciente de la bondad y fidelidad de Dios y se abstiene de toda asociación con la gente impía, con la gente mala, con la gente que se dedica a hacer daño, que su hábitat es ese, hacer daño a los demás.
odia, aborrece la compañía de estas personas y se purifica para el sacrificio, para su entrega en alabanza y en adoración a Dios. Él amaba, hermanos, escuchad bien, él amaba estar en el templo, disfrutaba, se deleitaba estar en la casa de Dios. Qué bueno sería que nosotros también nos deleitáramos de estar en la casa del Señor junto con los hermanos, ¿verdad? Y se incorpora en su coro para bendecir, y era el rey, y se incorpora en su coro para bendecir y para adorar a Dios. Hermano, David demuestra grandes características y cualidades de una persona íntegra, la cual deberíamos imitar, ¿verdad? ¿Qué es integridad? Dicha palabra se deriva del latín integritas, que significa calidad de la persona entera, el todo, estar completo. La raíz es integer, que significa sin mácula, sin mancha, intacto, entero, que no le falta de nada. Y equilibrado, una persona equilibrada. Podemos decir que la integridad es a la persona, al ser humano, lo que la salud es al cuerpo, o la vista a los ojos. ¿Estoy comprendiendo? Es decir, que una persona con integridad no se divide, no tiene doble ánimo. No piensa hoy una cosa y mañana la contraria. En Santiago 1, capítulo 1, en Santiago 1, versos 6 al 8, Santiago, refiriéndose a la oración, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, la persona de doble ánimo, es inconstante, no es estable, no permanece, cambia constantemente en todos sus caminos. Cuando pidamos algo a Dios, debemos asegurarnos de que nuestra fe está solamente depositada en Él, no en nuestra propia opinión o en nuestras propias fuerzas para solucionar el problema. Tenemos que tener fe en que Él nos va a ayudar a solucionarlos. No debemos dudar. Santiago nos dice que una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es una persona que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamiento, de aficiones, de opiniones o de conducta. Y la compara con una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Este tipo de personas, dice Santiago, no deberían esperar nada del Señor. Sus pensamientos, sus opiniones y conducta está dividida entre Dios, lo que nos ofrece Dios, y lo que nos ofrece el mundo en que vivimos. Y por eso son inestables. Están con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo. Esas personas son de doble ánimo. Y la Biblia dice que no deben esperar ninguna respuesta de Dios. O estamos o no estamos. O somos o no somos. No hay término medio. Para Dios no hay medias tintas. O eres o no eres. O sirves a Dios de verdad o no lo sirves. O deseas lo que el mundo ofrece o deseas lo que Dios te ofrece. No mezclemos, no cojamos lo que de Dios nos interesa y lo que del mundo también. Dios es tajante. O el mundo o Dios. La persona íntegra se decide por Dios. Y la persona sabia también. De ahí que las personas, una persona íntegra, tampoco es hipócrita. No piensa una cosa y luego hace otra. No dice hacer algo y luego hace otra cosa. No dice ser lo que realmente no es. No aparenta o no quiere aparentar lo que realmente no se es. Eso es una persona hipócrita. Una persona íntegra no es hipócrita. Se le ve y lo que vemos es lo que es realmente.
De ahí que las personas íntegras no tienen que temer nada, ni nada tienen que ocultar o esconder. La persona íntegra es transparente, su vida es transparencia a los demás. Los demás lo ven y se dan cuenta de su integridad. Sus vidas son libros abiertos, hermano. Son transparentes, están completos y su vida está basada en la verdad. La persona íntegra, cristianamente hablando, es aquella que su vida la basa en la palabra de Dios. Y no se desvía ni a diestra ni a siniestra, sigue el camino recto. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, Pablo, refiriéndose a los creyentes, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Esto es importante que lo sepamos. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es evidente, y si no lo sabéis yo lo digo, que nosotros somos como una carta que escribe Cristo y que los demás la deben y la puedan leer, que muestra a los demás el resultado de nuestro ministerio, de nuestro trabajo real y auténtico en la obra de Dios. Esta carta, dice Pablo, no está escrita con pluma ni tinta, sino está escrito con el mismo Espíritu del Dios viviente, por el Espíritu Santo, y no está tallada en piedra, sino en corazones humanos. Debemos ser como cartas escritas, donde los demás, las personas que nos rodean, puedan ver reflejado en nosotros las cualidades y el carácter de Cristo. Amén. En el Salmo 26 que leímos al principio, vemos cómo David le pide a Dios: júzgame. ¿Quién puede decirle a Dios hoy: Señor, júzgame y examina y verás que soy una persona íntegra? ¿Quién puede decirle eso a Dios? Pues deberíamos poder decirle eso a Dios. Y decir: mira, aquí estoy, Señor, soy una carta escrita. Examíname y te darás cuenta de mi integridad. ¿Quién puede decir eso? Repito. Júzgame y examina mis más íntimos pensamientos, le dijo David orando. De estos pasajes podemos sacar algunas cualidades de la integridad cristiana. La persona íntegra tiene plena confianza y fe en Dios. La persona íntegra piensa como Dios piensa y su corazón es de acuerdo al corazón de Dios, como era el corazón de David. No tiene comunión, sí relación, pero no comunión con la gente hipócrita. Comunión no es relación, es diferente. Nosotros tenemos que relacionarnos con los incrédulos, con los pecadores, para darles testimonio que se puedan convertir, ¿verdad? Pero tener comunión significa participar de lo que ellos hacen, participar de lo que ellos piensan, compartir sus pensamientos y sus costumbres y tradiciones. Nosotros no podemos tener comunión con los pecadores. No sé si entendéis, relación sí, comunión no. En la persona íntegra aborrece la obra de los que hacen el mal, aquellos que tienen tendencia a hacer lo malo, aquellos que no tienen amor, que están faltos de piedad, que son sumamente malos y que disfrutan haciendo daño. El deseo de una persona íntegra, la voluntad de una persona íntegra es habitar en la casa de Dios. Formar parte, que quiere decir formar parte de la familia de Dios. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos que está bien para nosotros y que no dañe a otras personas. ¿Entendéis? Amén. Hoy en día hay una frase por ahí que dice: be happy, ¿cómo? Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz, aunque le hagas daño a otros, tú sé feliz.
Los cristianos no tenemos esa frase como norma, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios que nos dice todo lo contrario, que tenemos que preocuparnos de no hacerle daño a los demás. Una persona íntegra es una persona con valores y principios éticos y morales, los cuales hoy lamentablemente escasean. Hoy no se valora la ética ni la moral. Incluso dentro de las iglesias existe falta de ética y de moral en el pastorado. Hay pastores que van a su bola. Pastores que solo les importa su entorno familiar, su propósito, su vida, su conventículo que yo llamo. Y lo que buscan es su propio bien y no el bien de los demás. Se está perdiendo, hermanos, toda ética y toda moral en la sociedad. Los políticos no valoran la ética y moral que tenían nuestros antepasados. Una persona íntegra no miente. Siempre dice la verdad. Quiero hablar de la mentira, porque parece ser que es el deporte nacional, el mentir. Nos gusta mentir. Hay quien tiene la costumbre de mentir y hasta se cree sus propias mentiras. Eso es una realidad. ¿Qué es la mentira? Es una manifestación totalmente contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad con que la hagamos. La mentira, repito, es el hábitat de las personas incrédulas de este mundo. Todo el mundo miente, en los negocios, en la familia. Los esposos no son fieles, se mienten. Se miente a los hijos. Me refiero al mundo. La iglesia no debe ser así. Y lamentablemente también existe la mentira dentro de la iglesia. Yo he detectado dentro de la iglesia mentiras. Y la mentira no te lleva nada más que al fracaso. Y la mentira te obliga a tener buena memoria. Porque la mentira siempre se descubre. La verdad siempre vence sobre la mentira. Una persona que engaña a otra, como la que se engaña a sí mismo también, o se deja engañar, se lastima mutuamente, ya que una o ambas partes construyen sobre la arena, sobre algo que no es firme. La mentira no es algo firme, porque tarde o temprano la mentira se descubre. Hoy hay que tener, como he dicho, muy buena memoria para mantenerse en la mentira. El decálogo divino lo prohíbe, los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, verso 16, nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás mentiras sobre tu prójimo. Está prohibido hablar mal de otra persona mintiendo. Tampoco debemos decir mentiras en contra de nadie. Nunca debemos mentir. Que nos entre bien en la cabeza. La mentira viene del padre de la mentira. Todos sabéis quién es, ¿verdad? Él es mentiroso. Todo lo que sale de su boca es mentira. Y el mentiroso es el que sigue al padre de la mentira. Uno de los efectos de la conversión al cristianismo es dejar de mentir. Amén. Si tú te has convertido y antes mentías, una de las pilotos de las luces que se encienden es que has dejado de mentir. Una consecuencia de tu conversión es dejar de mentir. En Efesios capítulo 4, verso 25, Pablo dice que la mentira tenemos que echarla a la basura. Dice, desechando la mentira. ¿Qué es desechar? Arrojar a la basura. Hablar la verdad. Y te lo dice en imperativo, como una orden. Hablar la verdad. Cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo?
aquellas personas que tenemos al lado, sean creyentes o no. Porque somos, hablando de la Iglesia, somos miembros los unos de los otros. Existe la mentira contra Dios también. En Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4, vamos a ver algunos ejemplos de mentira. Dice, pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó, aquí está la mentira, no en que llevara una parte, porque Dios no te exige que des todo, pero si dices que das todo, pero no lo das, estás mintiéndole a Dios. El pecado de Ananías y Safira no fue que entregaran toda la posesión, sino que dijeron que la iban a entregar, pero entregaron una parte solo. Y el verso 2 dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Esta es la mentira. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Tú decidiste venderla. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Tú podías haber ofrendado o no. Pero engañaste a Dios cuando dijiste que lo ibas a poner todo y te quedaste con una parte. ¿Estáis entendiendo? A veces muchas personas no entienden este pasaje. ¿Por qué Ananías y Safira tenían que entregar todo el resultado de la venta de su tierra, de sus posesiones? Porque le prometieron a Dios que lo iban a entregar todo. Si no has de cumplir lo que prometes, no prometas. ¿Estáis entendiendo, hermanos? La mentira directa contra Dios, como la de Ananías y Safira, no es la única forma de mentir. En ocasiones se trata de una media verdad, como cuando Abraham dijo que su esposa, al rey Abimelech, Sara es mi hermana. ¿Recordáis este pasaje, verdad? En Génesis capítulo 20, verso 2 dice, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio para conocerla y si le gustaba, pues igual entablaba relación con ella. Versículos 11 y 12, el rey que había sido avisado en sueño de la mentira de Abraham y que Sara era realmente su esposa, y ante su reproche, Abraham contestó la excusa que puso, la poca confianza en Dios, porque Dios siempre apoya y respalda la verdad. Dice, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirlo. Aquí vemos la desconfianza, ¿verdad?, de Abraham. Dios siempre, repito, protege y respalda a la persona que dice la verdad. Amén. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre. Era una media verdad. Su padre era Taré, pero eran hijos de diferentes madres. Por eso era su medio hermana. Y yo me casé con ella. Dice, ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres. Una media verdad que no deja de ser mentira. Y dice, yo me casé con ella. Puede también ser una respuesta, una mentira puede ser una respuesta evasiva, como la que Caín le dio a Dios. Génesis 4:9. Dice, y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. Y lo sabía, porque lo había matado, ¿verdad? No lo sé.
¿Soy acaso guardián de mi hermano? También un silencio, como el de Judas cuando el Señor lo acusó indirectamente en la última cena, también es una forma de mentir. Juan capítulo 13, verso 21, dice que Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Judas Iscariote estaba allí, era uno de esos, y calló, no contestó. También entra en el contexto de la mentira toda una vida cristiana engañosa. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero su vida deja mucho que desear cristianamente hablando. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 6, leemos: si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú dices que vives de acuerdo a la palabra de Dios, que tú vives en obediencia a Dios, pero no es así, estás mintiendo. No practicas la verdad, no sigues la palabra de Dios, no sigues verdaderamente a Jesús. Mentimos, por tanto, si afirmamos que tenemos una buena relación con Dios, una buena comunión, pero seguimos viviendo en pecado, en ignorancia y desconociendo la voluntad de Dios de manera voluntaria. Hay quien no quiere saber de la palabra de Dios para seguir viviendo de la forma en que vive. No quieren aprender, no quieren saber, como dije antes, no quieren saber para no hacer, para seguir haciendo lo que ellos desean hacer en su carne. Y por tanto no estamos practicando la verdad. La Biblia enseña que los mentirosos no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y que irán al lago de fuego, el infierno. Esto es duro, hermano, es duro, pero es la verdad, es la realidad. La verdad hiere, pero la mentira nos mata. La verdad te puede hacer, el pastor hoy está exagera mucho, está siendo muy duro, pero prefiero que te sientas ofendido a engañarte con la mentira y que te sientas bien. Entonces te estoy matando realmente espiritualmente. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, nos dice Dios: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y aquí nos mete a todos los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, es la condenación eterna. El padre de la mentira es el mismo Satanás. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús se dirige a los judíos y religiosos de la época y les habla con amor, que Dios siempre hablaba, Cristo siempre hablaba con amor, pero con la dureza que supone muchas veces decir la verdad. Decir la verdad a veces nos parece duro, pero repito, es mejor ser duros con la verdad y no blandos con la mentira. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Tremendo, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido jamás en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre es aquel que engendra, ¿verdad? Pues Satanás es el padre, el que engendra la mentira. Como señal de la cercanía de la venida de Cristo, dice la Biblia que se levantará un hombre malvado. La Biblia le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 en adelante, nos dice: este hombre malvado, al que se refiere el hombre de pecado, hijo de perdición, aparecerá y Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales
y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán, pero no quisieron aceptarlo. Hermanos, esto es una realidad hoy en día. La gente escucha el mensaje de salvación, pero no lo aceptan, no quieren aceptarlo. Y lamentablemente el final de las personas que desprecian el amor de Dios, que desprecian lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, el final es el lago de fuego, es la condenación eterna, el infierno. Dios dice que permitirá que este hombre mentiroso y malvado los engañe y que acepte, según su propia decisión, porque la decisión de aceptar esto o no está en nosotros, que acepten lo que es falso. Muchos aceptan la falsedad y la mentira, que rechazan a lo realmente verdadero, que nos rechazan a nosotros como hijos de Dios verdadero. Aquellos que conocemos la verdad, nadie nos engañará. ¿Estoy comprendiendo? Si conocemos realmente la verdad, si vivimos de acuerdo a la verdad, de acuerdo a su palabra, nadie nos podrá engañar. La Biblia dice que Dios castigará a todos aquellos que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el daño y el mal. Pero cuando el Señor Jesús regrese con todo su poder, con toda su gloria, destruirá con un soplo de su boca a este hombre malvado y le quitará su poder y a todos aquellos que lo hayan seguido. Jesús vendrá a recoger a su iglesia, a todos aquellos que se mantengan en la verdad, a los que sigan, sirvan y obedezcan a Dios como Él se merece, obedezcan sus mandamientos. Jesús vendrá a recoger a su iglesia, como suelo decir yo, vendrá a recoger al fruto dado por su primera venida. Por tanto, te recuerdo las palabras de Pablo en Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad, y la verdad a todos. No existen medias verdades, no existen verdades, mentiras azules, verdes, ¿verdad? Blancas, negras. Existe la verdad y la mentira. Y yo siempre soy rotundo en esto. No hay término medio para Dios. O mentimos o no mentimos. Mentir poco no vale. Yo es que antes mentía mucho, ahora miento poco. No, tienes que dejar de mentir. Porque como el Señor venga y te coja en medio de la mentira, ¿dónde dice que vas? ¿Dónde irán los mentirosos? Con esa lista que hemos leído. A la condenación eterna. Así que estamos a tiempo de corregir. Mientras que tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar, de corregir nuestra forma de actuar, de dejar de decir mentiras de una vez y para siempre. Cuando muramos ya se nos va a terminar la oportunidad. Te pueden decir las misas que quieran, dar las ofrendas que quieras para tu salvación, pero si has muerto físicamente, ya no hay nada que hacer. ¿Estáis entendiendo? Mientras que estemos en esta tierra, tenemos la oportunidad de cambiar a una vida de victoria, a una vida en Cristo. Dios quiere que vivamos en victoria sobre la mentira, sobre el pecado, que vivamos en victoria en general, que tengamos una vida victoriosa y que se nos note en la cara que somos felices y vivimos en victoria, aunque tengamos 1000 problemas, da igual. Los problemas con el Señor son mucho menos problemas que sin Él, porque tenemos la gracia de Dios, el poder, eso que nos capacita, que yo lo siento dentro de mí. Cuando más grande tengo el problema, más siento su gracia dentro de mí y nuestra confianza. Y yo suelo decir, mira, nos podrán quitar todos los bienes materiales que tengamos, pero a mí nadie me va a robar la salvación. Amén.
Dejemos la mentira, por tanto, dejamos de mentirnos unos a otros y sobre todo a los que somos miembros de una misma familia, la familia de Dios, tampoco debemos mentirnos. Y por tanto, debemos decir siempre la verdad. Ya estoy terminando. En el Salmo 26, que estábamos analizando antes de hablar de la mentira, vemos los versículos siguientes a los que leímos. Versículo 6, dice David: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Dios. En otras palabras, David está diciendo: andaré en integridad para exclamar con voz de acción de gracias, o sea, para ser agradecido con Dios. Hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Próximamente en la escuela bíblica vamos a estudiar los diferentes nombres de Dios. Vamos a estudiar lo que significa cada nombre de Dios. Son 15 los nombres que tiene Dios. Y uno de ellos es que nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Y tenemos que ver con qué amor nos trata Dios, a pesar de a veces lo incrédulos, lo infieles que somos con Él. Dice David: yo andaré en integridad para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las maravillas que Dios hace, ha hecho y sigue haciendo y seguirá, porque Dios es eterno, su amor, su misericordia, su bondad son eternos, su provisión, sea del tipo que sea espiritual o material, siempre está ahí. Cuando somos inocentes, puesto que no hemos hecho nada malo, cuando andamos en integridad, podemos acercarnos a su altar, al trono de su gracia y recibir la ayuda que necesitamos. También debemos ser agradecidos con Él por todo lo que hace y hablar y proclamar, decirlo con nuestra boca, las grandes obras que hace en nuestra vida. Debemos amar y desear estar en su presencia, donde veremos que se hace presente y podemos experimentar su grandeza, su amor, su misericordia y su bondad. David declara que para poder ser agradecido con Dios y de esta manera poder anunciar, poder proclamar sus maravillas, hay que tener un corazón limpio, ser personas íntegras y andar cerca del Señor, andar en la presencia de Dios. De aquí se deduce lo siguiente: ningún pecador puede hacer esto. No hay integridad en los que viven en pecado. No hay personas íntegras en este mundo de maldad, en este mundo donde todos de alguna manera viven en pecado, llámense cristianos o no. Si antes no han sido lavados por la sangre de Cristo, que nos hace salvos y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En Efesios capítulo 1, verso 7, y también en Colosenses 1:14, que dicen exactamente lo mismo, estos dos versículos son exactamente lo mismo, dice: en quien, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, Dios es tan rico en gracia, en amor, misericordia, bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. En Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: así que, hermanos, hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tú tienes entrada hoy a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Cristo, gracias a su derramamiento de sangre. La sangre significa la vida. Él derramó su vida para que nosotros tengamos vida y vida de victoria hoy en día. Versículo 22: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones
de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sabéis que el agua representa en la Biblia la palabra de Dios. Esto significa que los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados podemos entrar con valentía y sin sentirnos culpables en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, porque la sangre, el sacrificio de Cristo nos justifica ante Dios, nos hace inocentes. Y termino con los siguientes versículos del Salmo 26, 11 y 12, donde David hace una declaración y una gran promesa de Dios. Dice así: mas yo andaré en mi integridad. O sea, le promete a Dios llevar una vida recta, honrada e intachable. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué no le hacemos a Dios esta promesa y a partir de ahora empezamos a llevar una vida recta, honrada y que nadie pueda decir nada de nosotros? Y luego le dice: redímeme, rescátame y ten misericordia de mí. Cuando hacemos esa oración, ¿vosotros penséis que Dios va a negar su misericordia a nosotros? Jamás. Y el verso 12: mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones, en la iglesia, bendeciré a Dios. David declara, y termino, y promete que andará en integridad y en rectitud, y que le bendecirá en la congregación de los santos. Aquí, en la congregación de los santos, es un perfecto lugar para adorar, para bendecir a nuestro Dios, así como también clama David por su misericordia. Clamar es levantar voz, pedir auxilio a Dios, y Dios nunca nos va a negar su auxilio. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene hablaremos de otra condición indispensable para vivir en victoria, hablaremos de la rectitud, cómo ser una persona recta. Amén. Bien, pues que Dios los bendiga.